Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios le bendiga y le guarde de manera especial. Su hermano Yurkelis Matos, quien conecta con usted a través de estas cámaras de Excelencia Cristiana Televisión. Hoy estamos en el Distrito Municipal de Gonzalo, en la provincia Monteplata, donde vinimos a conocer y a conversar con hombres y mujeres de Dios que portan una palabra de vida, una palabra de transformación. En este momento estoy acompañado de una mujer de Dios, una sierva que porta fuego, y yo quiero que ella se esté presentando y saludando a la audiencia. Dios le bendiga, amada. Bienvenida, Excelencia. Amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Noemí Hernández Morel. Pertenezco al municipio de Villarriba, mejor conocido en el lugar de Barraquito. Y estoy aquí, primeramente, le doy gracias a Dios y con un solo motivo, que es poner en alto el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué bendición poder compartir con usted, amada, en este hermoso día, en este hermoso lugar, en esta comunidad. Pues hemos venido con el propósito de conocer más de cerca su historia y la historia de más hermanos, como están acá reunidos, como estamos acá reunidos. Y nos interesa saber más o menos, amada, de dónde Dios la saca, de dónde usted viene, cómo inicia todo en su vida, primeramente. Bueno, primeramente, yo inicié en los caminos de Dios alrededor de 7 años. Soy nacida en el Evangelio, pero mi madre se apartó y yo decidí apartarme con ella también. Pero llega un momento donde yo siento que Dios me llama y empiezo yendo a una iglesia pequeña, yendo todos los días a la iglesia. Al transcurrir el tiempo, vengo a los pies del Señor. No tenía ningún talento, ningún don, no desempeñaba nada, pero estaba yendo a la iglesia. Y siempre le aconsejaba a mi madre que fuera conmigo a la iglesia y que volviera a los caminos de Dios. Pero alrededor de 9 años yo me encontraba en el lugar de La Vega, en una vigilia. Y yo siento en mi corazón un deseo de yo adorar a Dios. Amén. Todos los que estaban a mi alrededor empezaron a decir, por ella no canta, ella no adora, ella no tiene capacidad y sobre todo es muy pequeña para ella tomar una parte. Tenía... ¿Cuántos años? 9. 9. 9 años. Y cuando yo me acerco a mi madre, le digo, mami, yo quiero adorar a Dios. Mi madre se asombra y dice, ¿cómo? ¿Tú estás segura que tú quieres cantar? Y le digo, sí. Entonces mi madre se acerca donde el pastor, donde yo me congregaba. Sí. Y él, en vez de apoyarme y en vez de decir, está bien, yo le voy a ceder la oportunidad, él me negó la oportunidad. Uf. Y cuando me niega la oportunidad, yo siento como que algo me duele en el corazón, porque me negó la oportunidad. Entonces mami dijo, si tú quieres adorar a Dios, pues tú lo vas a adorar. Entonces mi madre se acerca donde el pastor de la congregación donde estábamos invitados y le dice, pastor, mi hija quiere adorar. Y entonces mami le dijo, él le preguntó, ¿ella va a cantar con pista o va a cantar en vivo? Yo tenía mi teléfono preparado porque iba a cantar una pista. Cuando yo miro alrededor, veo una multitud muy grande, eso en mi mente decía, tú no sirves. Wow. Tú no vas a poder fluir alrededor de tanta gente y además tú no cantas. Y yo decidí desconectarme del mundo, olvidar de quién estaba en mi alrededor, conecté mi mente con el Rey de Reyes y Señor de Señores y empecé a adorar. Todo el que estaba a mi alrededor y que me conoce se quedó asombrado porque yo nunca en la vida había cantado. Y empecé a cantar Mi Abogado, una canción de Rosa Karina. Y una niña tan pequeña y una voz tan fuerte, todo el mundo decía que de dónde yo era. Y el pastor que me negó la oportunidad a mí, empezó a decir que de dónde yo tenía ese talento. Y todo lo que a mí me salió decirle del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Poderoso. Amén. Ahí es cuando inicia mi ministerio como adoradora. Pero no se queda ahí. ¿Qué aconteció después? ¿Qué siguió aconteciendo? Cuando yo decidí agarrarme firme en el Señor, que yo no quería salir al mundo, mucha gente me menospreciaron. Incluso en la misma congregación donde yo me congregaba, decían, esta no va para parte. Sí. Esta no va a avanzar en el camino de Dios. Y pasé un proceso de una depresión muy fuerte. Y se me apareció un personaje en mi habitación que me dijo, tú no sirves.
tú eres inútil. Y hasta llegué a maldecir miles de veces el día en que yo nací. Dios mío. ¿Qué edad, en esa misma edad ocurrió eso? Como alrededor de 12 o 13 años. Okay. Y ¿Qué aspecto tenía ese personaje? ¿Lograste verlo físicamente así o solamente sentiste la presencia? Sentí la presencia, pero no pude ver el físico. Y cuando yo sigo escuchando esa voz que me dice, tú no sirves, tú lo que tienes que hacer es agarrar un lazo y mátate porque tú no haces nada en esta tierra. Y estábamos pasando en mi casa por un proceso fuerte, donde yo verdaderamente sentía que yo solamente traía tormento a mi casa, solamente mi padre, mi madre y todos ellos sufrían dolor por causa de mí. Y yo agarré un lazo y lo apreté. Y lo último que yo hice fue escribir una carta despidiéndome de mi madre, diciéndole que yo hacía esto porque yo quería que ella fuera feliz. Que yo no quería que ella siguiera pasando tanto dolor y sufrimiento para poder mantenerme a mí. O como ese personaje me decía, que solamente mi madre estaba sufriendo por mantenerme a mí viva y ella sufriendo. Sí. Cuando yo agarro el lazo, yo aprieto el lazo, pero pasa algo. ¿Qué pasa ahí? El aire no se me iba. Mientras yo me apretaba el lazo, el aire no se me iba. Y eso me decía, pues ve, busca un cuchillo que está en la cocina y córtate las venas. Solamente me quedó esto. Wow, o sea, ahí vemos una cicatriz. Aquí. Sí, solamente llegaste a hacerte esa. Eso, el cuchillo no quería cortar. Uy, Dios mío. Yo le hacía duro y el cuchillo no quería cortar. Y lo último que ellos me dijo, acuérdate que al final lo mejor vendrá. Amén. Yo empecé, mientras me ajenqué en el suelo, yo empecé a adorar. Y porque al final será mucho mejor lo que vendrá. Todo es parte de un propósito. Yo seguía adorando a Dios. Amén. Cuando mi madre entra, que siente algo que no es de Dios, mi madre entra a la habitación, ve el lazo, ve el cuchillo, pero todavía no piensa que yo estaba intentando matarme. Wow, Dios mío. Mi madre entra a la habitación y empieza a orar y me pregunta qué es lo que pasa. Y entonces yo no le quiero explicar y mami todo lo que me dijo, no pienses que tú eres tormento para mí. Wow. Porque si Dios te mandó para mi vida es para un propósito. Amén. Después de ahí yo no le dije lo que estaba pasando, pero alrededor de como 6 meses llega un predicador, no sé si lo conoce, que se llama David Bier. Ajá. Él es como mi padre espiritual. Amén. Y cuando él llega, yo sentí que ya era tiempo de yo decir lo que estaba pasando en mi vida. Y cuando yo me acerco a él y hablo con él, antes de yo decirle, él me dijo, acuérdate que Dios nunca te ha dejado sola. Wow. Y estaba en una agrupación, duré como un tiempo cantando en una agrupación, pero había algo que solamente me tenían a mí como plato de segunda mesa. Cuando la otra adoradora no cantaba, ahí era que yo aparecía. Wow. De lo contrario, yo no estaba. Y yo le pregunté a Dios que si ese era el lugar que Él me tenía a mí. Sí. Y yo escuché una voz que me dijo, yo te tengo cosas mejores de ahí. Y como alrededor de 15 por ahí, yo estoy en una finca con mi madre. Sí. Estábamos buscando mango con la familia para pasar un rato. Sí. Y yo oigo como que algo me aparece de aquel lado. Y yo decido y salgo corriendo. Y cuando voy corriendo, yo veo que se me apareció un personaje vestido de negro con muchas cosas delante de mí. Cuando yo veo que se me aparece a la vera de mí, sí, lo que fue tan fuerte que yo caí hincada de rodillas. Wow. Yo estaba pasando por un proceso que mi rodilla sufrió una lesión. Sí. Y supuestamente los médicos, como ya el tobillo se me hubiese fracturado 2 veces, si pasaba algo de nuevo, había que operarme porque el pie no estaba bien. Sí, wow. Y cuando caigo de rodilla, mi madre me pregunta qué es. Yo no decido hablar qué fue lo que yo vi. Ni até ni reprendí. Y eso me decía, ata y reprende, pero yo no reprendí, no obedecí la voz. Cuando llego a mi casa, yo todavía estoy, que no creo que es lo que yo estoy viendo. Y el personaje como que se me quedó grabado en la mente, cerraba los ojos y lo veía de nuevo. Sí. Y como alrededor de la 1 de la madrugada, yo no puedo dormir y en mi ventana van y tocan la puerta, en la ventana. Sí. Yo oigo eso como que araña la ventana y yo estaba viendo el personaje. No podía adorar, no podía hablar, no podía orar, yo no podía hacer nada, no podía dormir. Dios mío. El personaje que yo vi se decidió trasladarse hacia mi casa y no me dejaba tranquila, no me dejaba en paz. Y cuando yo escucho esa voz fuerte que me dice, que yo veo que es mi madre, me dice, yo te dije que adore. Y yo me quedo así porque estoy sorprendida porque mi madre sintió lo que había. Sí. A mi cuñada le hubiesen regalado un atrapasueños, algo así le dicen, y eso lo movieron. Es como
un amuleto que utilizan, no sé por qué se lo regalaron, y estaba puesto en la puerta para entrar a la habitación, Sí. porque ella lo enganchó ahí. Sí. Y cuando eso lo movieron. No había nadie cruzando por ahí, pero eso lo movieron. Lo movieron. Y cuando mi madre, que es una mujer de Dios, ya gracias a Dios se encuentra en los caminos de Dios, Amén. y ha sido una mujer esforzada y alguien que me ha ayudado en mi ministerio, ella empieza a orar y empieza a clamar. Y lo único que yo sentí fue adorar a Dios. Eso fue alrededor de la 1 de la madrugada. Ya eran las 4 y yo todavía estaba adorando. Wow. Yo quería como un día levantarme a las 3 de la mañana, porque voy a ser sincera, Sí. soy muy haragana para levantarme a orar. Amén. Y ese día yo tuve que aprender a adorar a Dios. Wow. Y de ahí para allá yo pude entender que mi ministerio no se compone de quien está a mi alrededor, sino que mi componente principal es Dios. Wow. Sí. Aunque todo el mundo me rechace, aunque todo el mundo quiera criticarme, me dé la espalda, pero el único que me va a estar conmigo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Amén. Y vieron mucho que en mi ministerio todavía me rechazan, pero gracias a Dios yo he podido salir adelante. Amén. ¿A qué edad más o menos o en qué momento? ¿Cómo viene tu madre luego, la reconciliación de ella? Yo tenía ya como 10 años por ahí, mi madre. Cuando volvió, ella fue en ese entonces o desde entonces se ha convertido en tu soporte, ¿verdad? Tu Desde ayuda. antes, todo el tiempo. Amén. Entonces dices que viste ese espíritu. ¿Solamente vino esa vez o siguió visitándote en otras ocasiones? Después que yo empecé a adorar, se oyó un grito fuerte Sí. afuera de la casa. Eso corrió y movió incluso algunas plantas que había afuera. Pero después de ahí ese personaje no me ha vuelto a aparecer, gracias a Dios. Pero algo que yo no he contado Ajá. es que a pesar de que mi ministerio ha sido muy atacado, donde yo estoy actualmente hay varios adoradores, Sí. pero solamente Dios me dio a entender que así igual que como estaban María y Marta, estaban 2 personas en la misma situación. Sí. Lázaro era su hermano de las 2 y se había muerto, pero dice que solo una le salió al encuentro a Jesús. Amén. Y así mismo pasó conmigo. Aunque estemos varias personas en la misma situación, pero yo decidí acercarme a Jesús. Amén. Y donde yo estoy estudiando, muchos me critican, dicen, ahí viene esta, que es lo que se cree. Y un día yo estando en mi congregación, Dios decide usarme a mí para predicar. Yo no digo que soy muy predicadora ni que predico, pero sí dejo que Dios haga lo que Él quiera conmigo. Y hay personas que me dicen, ¿por qué tú tienes el don y no hablas lo que Dios te dice? Y mi tío se encontraba en mi casa y yo escucho una voz que me dice, dile que él es escogido por Dios. Yo, cuando escucho esa voz que me habla, yo a veces no pienso que es Dios. Porque como mi ministerio ha sido tan atacado y yo soy un poco débil de mente, Sí. yo a veces pienso que yo soy menos que los demás. Y escucho esa voz que me sigue diciendo, ve, háblale que él está afuera. Yo decido ir a bañarme e ignorar esa voz que me dice. Sí. Y yo escucho eso que me dice, si no hablas, tienes consecuencia conmigo. Yo decido ir rápidamente a decirle, y cuando yo empecé a hablar se metió una gloria, Wow. que yo misma me quedé, yo no soy quien estoy aquí. Wow. Y hay cosas que Dios permite Sí. y ha permitido en mi vida, que es para que yo vea quiénes son los que están conmigo. Amén. O sea, en ese momento tú estabas indecisa, que no sabías si era la voz de Dios o si era la voz tuya, ¿verdad? Exactamente. Luego cuando vas, ahí viste la evidencia de que realmente era de que parte de realmente Dios, era Dios. hablarle. Wow, poderoso. ¿Qué sigue aconteciendo luego ya en el transcurso? Luego ya que tienes esas experiencias, ¿qué sigue aconteciendo en tu vida? Bueno, Ya tienes 16, 17 años, vas escalando, Escalando. sigues adorando, ¿verdad? exactamente. ¿Qué es más? ¿Cuáles experiencias más sigues viendo a nivel ministerial, a nivel personal? ¿Cuáles experiencias te siguen ocurriendo? Bueno, después que ya yo decido estar en los pies del Señor, que yo decido seguir su presencia, seguir su camino, mi vida ha cambiado mucho. Yo escucho esa voz de negatividad que me dice, tú no sirves, y yo lo que le digo, yo sirvo en el Señor. Amén. Donde yo no sirvo, sí, yo salgo de la iglesia. Así es. Y ya en mi etapa de la adolescencia, Ujú.
yo llegué a un método, a un tiempo, que yo decía toda la semana, esta semana es la última que yo voy a durar como cristiana. Wow. Y alrededor de como 2 años, yo decidí que me iba a apartar del Señor. Pero hay que tener en cuenta que los propósitos que Dios tiene no es cuando el enemigo quiera terminarlo, es cuando Dios decide. Así es. Y yo decía, yo voy a durar esta semana y en la semana que viene me voy a descarriar. Venían ataques a mi vida y yo decía, ya tal día, ya hasta ese día duro. Sí. Llegué ese día y yo digo, pero espérate, que yo no me puedo perder tal actividad que tengo, pues yo irme al mundo. Y duré como un mes en eso, hasta que yo tomé una decisión. Me metí con Dios y dije, si yo soy verdaderamente escogida, yo no tengo que esperar 1 semana o 2 semanas para yo salirme de la iglesia. Amén. Si yo decidí antes, con todo el proceso que yo he pasado, seguir a Jesús, ¿por qué voy a abandonarlo ahora? Amén. Y mucha gente me decía que por qué yo soy cristiana. Y te digo por qué yo soy cristiana. ¿Por qué? Porque Dios me escogió. Y algo que yo entendí, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y si yo soy llamada y escogida, ¿qué tengo que hacer afuera? Nada. No tengo que hacer nada. Así es. Lo que tengo que hacer es afirmarme cada día más en Dios. Y es lo que le digo también a muchas personas que se encuentran pasando por ese proceso. Es que no escuchen esa voz de negatividad que agobian a nuestra vida. Amén. Sino que solamente nos enfoquemos en Dios. Que nuestra vida va a cambiar. Nuestra salud mejora. Vamos a ser libertados y renovados en el Señor. Pero eso se consigue si nosotros buscamos la presencia del Señor. Así es. ¿Cuáles son tus estrategias para lidiar con cuando quieren volver esos pensamientos de negatividad en tu vida? ¿Cómo tú las combates? ¿Cómo tú las enfrentas? Mi madre me ha enseñado que para yo poder combatir los deseos de la carne solamente buscando su presencia. Cuando a veces a mi mente llegan, ay, que tu amiguita hace esto y tú no lo haces, yo me acuerdo que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levanta. Ay, santo, amén. A veces mis pies quieren tropezar y yo me acuerdo que hay que levantar el pie para poder caminar. Así es. Y mientras cada paso que yo voy dando, el Señor me va alumbrando el camino y me va abriendo puertas y cosas que yo ni siquiera me imagino. Sí. Y los deseos de la carne yo lo he podido combatir con ayuno y oración, Amén. metiéndome cada día más con Dios, buscando su presencia y no dejando que el mundo quiera apartarme de Dios. Amén. Dijiste ahorita dijiste algo ahorita que es un poco, a veces se te hace un poquito pesado el levantarte a orar, pero aún así tú lo haces. O sea, el orar de madrugada, por ejemplo. De madrugada ahora mismo, voy a ser sincera, de madrugada no. No. Porque es lo mismo que estaba diciendo, Sí. yo soy un poco pesada, pero tengo que en el nombre del Señor romper esa barrera. Amén. Y yo sé que si yo decido levantarme a las 3 de la mañana y buscar la presencia de Dios como lo he estado haciendo, Él va a abrir y va a romper cadenas. Amén. Y lo que yo hago es que siempre me mantengo adorando a Dios. Amén. Hay veces que dicen que yo soy loca porque paro siempre cantando, siempre adorando. Y hago muchas que son adoraciones espontáneas. Amén. Ahora mismo estoy en una agrupación, soy vocalista, se llama Aliento de Vida. Sí. Y ya estamos empezando un proyecto que es una canción propia donde Dios me dio en un proceso que yo estaba pasando, que te estaba explicando ahorita, que los médicos decían que ya mi pierna había que operarla Uf. porque hubiese tenido varias roturas en el mismo lugar. Sí. O sea que estaba algo, el hueso ya no era problema que estaba roto, sino era el hueso que tenía problema porque el hueso estaba sangrando. Sí. Wow. Y yo entendí que cuando yo adoro, algo tiene que pasar. Amén. Que cuando yo decido adorar a Dios, hay cadenas que se rompen, hay yugos que son desatados y también hay enfermos que son sanados y personas que son libertadas y el enemigo no se va a quedar quieto. No, claro que no. Y estábamos hablando esta mañana que hay personas que dicen que el evangelio es fácil, pero hay otra cosa que dicen que es difícil, pero no imposible. Ujú. Y hay algo que dice la Biblia, que el que cree en Dios, todo es posible. Así es, claro. Y cuando tú verdaderamente buscas a Dios, el enemigo se va a levantar. Claro, amén. Va a querer atacar tu ministerio para que tú no te levantes. Así es. Pero en un momento, no me acuerdo cuál fue el que dijo, yo sé que mi Redentor vive Amén. y de aún del polvo me va a levantar. Ese fue Job. Exactamente. Y yo empecé a adorar a Dios y empecé a decirle, cuando le adoro mi alma fluye, mis cargas se van, todo vuelve a ser mejor. Y ese coro no se me salía de la cabeza.
Amén. Yo no entendía por qué ese coro estaba en mi cabeza, era que había un proceso que pasar. Amén. Pero yo no entendía cómo yo voy a salir de este proceso. Y algo me decía, cuando tú adoras. Amén. Wow. Y escribí esa canción, ya estamos en proceso. O sea, es propia, es propia. Es propia. Wow, qué bendición. Y empecé con esa canción, ya casi estamos haciendo los arreglos. Ujú. Y yo pude entender que el proceso del rechazo tuvo su victoria. Amén. Porque hoy en día me rechazan y ya yo no paso ese sufrimiento. Amén. Me humillan y muchas cosas, pero yo me acuerdo de cómo yo lo pasé antes. Y ahora yo solamente pongo mi mente en Dios, mi confianza en Dios, y las tribulaciones pasan. Gloria a Dios. ¿Tú crees que a veces esos procesos de menosprecio vienen porque a veces no conocemos nuestra identidad? ¿Tú crees que viene por ahí el asunto? Sí. Antes hubo un predicador que me dijo, ella no sabe lo que tiene en sus manos. Y yo no entendía. Y él me decía, ella quiere lo que yo tengo, pero yo le decía, ¿qué él tiene que yo no tengo? Y yo entendí, él tenía presencia y yo no la tenía en mí todavía. Wow. Y mi madre me decía siempre, busca a Dios. Si tú te enfrías, el enemigo si tú le dejas una brecha abierta, él va a entrar en ti. Así es. Y yo estaba muy rebelde en un tiempo donde yo no quería entender. Sobre mi vestimenta, antes a mí me gustaba vestir muy ceñida, Ujú. porque como joven yo no quería vestir como se vestían las demás. Y un día, mientras yo me estaba mirando en el espejo, yo veía a alguien que no era yo. Y en un sueño, Ujú. yo tuve donde yo estaba vestida de ropa blanca, pero tenía una mancha. Y yo pregunté a mi madre que qué significaba eso. Y ella me dijo, es necesario que tú cambies lo que Dios te ha dicho en ti. Wow. Y yo, ¿cómo yo voy a cambiar si yo no sé cuál es mi identidad, cuál es mi problema, no sé qué es lo que soy, si verdaderamente no sé cuál es mi ministerio? Y mi pastor siempre me ha dado doctrina, un pastor de Dios, Ujú. y donde me estoy congregando, fueron tratando punto por punto hasta que yo llegué a entender a qué fue que Dios me llamó. Porque hay veces que estamos en el camino, pero no sabemos para qué Dios nos llama. Ujú. Y me estoy desarrollando en varias áreas, no solamente como adoradora, sino como predicadora. Qué bueno. Y hay veces que me han hecho invitación y por miedo a veces no quiero, pero hay palabras que Dios pone en mi boca que yo tengo que darla. Amén. Y hay veces que Dios pone en mí una palabra y yo la callo. Y me voy con eso a mi casa, entonces vienen las consecuencias. Uf. Y un día yo quise cantar una canción que no era cristiana en una competencia porque mi centro necesitaba pasar una competencia. Ok, sí. Y faltando un día para la competencia, el pie se me rompió. Wow. Yo no pude ir a participar. ¿Cómo fue que ocurrió que se te rompió? No, yo no pise en falso, solamente las rodillas se me salió todo de ahí. Sí. Todo eso se me movió para el lado. Sí. Y cuando yo estoy meditando en mi casa, eso me dice, es que tú no fuiste llamada para cantar al mundo. Dios mío. Y mis profesores algunos se quejaron y me bajaron un poco la nota en esa asignatura porque yo no pude participar. Pero yo entendí que aunque me bajaron esos puntos, pero yo gané puntos en el reino de los Amén. cielos porque Así no es. me contaminé. Correcto. Y cuando mi madre dice, pero que yo no entiendo, porque si tú no hiciste fuerza, no hiciste nada, solamente la rodilla se salió Ujú. de su centro y su confort, duramos tiempo yendo al médico y cuando me hacían la placa, la resonancia, incluso me iban a hacer unos estudios y yo lo último que le dije, mami, ese pie no tiene nada, es que yo sé que hay cosas que tú haces que traen su consecuencia. Y mami, si hubiese hecho un sueño con un hermano de la iglesia, que él iba a cantar una canción del mundo, pero que había alguien haciéndole la contraria. Y yo le dije, mami, ese no es el varón que tú piensas. Esa persona era yo. Wow, Dios mío. Y cuando yo me río a veces porque Sí. yo pienso, y si yo no me hubiese partido el pie, un ejemplo, yo me hubiese llevado del gusto Sí. y siguiendo cantando canciones que a Dios no le agradan, quién sabe dónde estaría yo en este momento. Así es. Y ahí es cuando se descubre que supuestamente dice el médico que mi pierna no iba a poder funcionar bien porque se me salió de aquí y del tobillo Sí. también. Y cuando, como a la semana, empiezo a caminar. Media coja, pero sigo caminando. O sea, a pesar de que el médico te dio un diagnóstico contrario, tú seguiste caminando. Claro, yo tenía que andar supuestamente con una muleta
pero la muleta yo nunca la usé. Gloria a Dios. Y yo empecé a caminar como a la semana yendo a la iglesia y hubieron gente que me criticaron porque me dijeran, para estudiar, tú di que supuestamente está mala, pero para ir a la iglesia puede. Y yo le dije, porque yo tengo que ir a adorar a Dios. Y aún así, yo iba a la iglesia, los hermanos iban y me buscaban, y yo entraba caminando a la iglesia. Y yo pude entender que Dios, para que tú no te contamines, hace muchas cosas. Así es. Y ahora me llamaron para que yo fuera a participar una canción que a Dios no le agrada. Y claramente yo le dije que no. Que no. Si hubiese sido la yo de antes, hace tiempo que ya yo estuviese yendo a cantar la canción. Pero yo le dije que no. Wow. Porque yo decidí desechar los deseos de la carne y enfocarme en mi ministerio, porque ya tengo mi identidad como adoradora y yo quiero perseverar en eso. Amén. Wow. Qué poderoso. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo tú puedes identificar a una persona que esté atravesando situaciones similares a la tuya? Por ejemplo, una persona que esté pasando por un momento de rechazo, ¿cómo tú puedes identificarla? Desde tu conocimiento, desde tu punto de vista. Bueno. Desde tu experiencia. Porque a veces ocurre, muchas veces, que estamos en la iglesia, nos gozamos, brincamos, pero a veces tenemos al hermano ahí, pero muchas veces el hermano no suelen expresarse, ¿verdad? Uno a veces no dice, mira, yo estoy pasando por esta situación, es muy difícil. A veces uno que lo nota, dice, tal persona está atravesando, se le nota que está atravesando un proceso de depresión o menosprecio. ¿Cómo uno puede identificarlo? Bueno, en base de mi experiencia, yo lo podría identificar. Por ejemplo, ya tú puedes asociarlo como eran tus características. Estaban siempre por un lado, callada. Siempre en una esquina donde nadie estuviera cerca de mí. Cuando daba una sonrisa nunca era real, solamente era fingida y la gente se daba cuenta que yo no estaba sonriendo de verdad. Sí. El culto, yo siempre estaba más fría que un bloque de hielo, como dicen. Yo nunca decía gloria a Dios, ni siquiera, a veces ni cuenta se daba si yo estaba atrás o dónde estaba, porque siempre estaba callada. Y cuando estaba en mi casa, sola no quería salir de mi casa. Wow. Siempre me gustaba estar encerrada, donde nadie me viera. Solamente sabía mi mamá, porque hay personas que están a tu alrededor que saben tu proceso, pero no te ayudan. Pero mi madre siempre estaba ahí conmigo. Sí. Y esas personas que están pasando por el mismo proceso que yo pasé, son personas que se alejan de su zona de confort y se ponen en una zona donde nadie puede entrar. O sea, por más que te hablen, por más que quieran ayudarte, esa persona no puede salir de ahí porque es uno mismo que decide abrir la puerta o romper ese bloque que nos encierra. Así es. Y esas personas en su mente se crean que Dios no lo usa, que Dios no le habla, que Dios no está con él, que siempre están solos, que Dios lo ha dejado solo, porque todo está en silencio. Ellos piensan que Dios se ha apartado de ellos. Así es. Y hay veces que el enemigo pone en nuestra mente que nosotros le estamos fallando a Dios cuando verdaderamente nosotros estamos bien. Sí. Y un día yo decidí romper esa barrera cuando yo prediqué. Gloria a Dios. Y alguien me dijo, porque yo tenía unos zapatos, unos tenis, porque se me rompieron todos los zapatos. Ese día justamente nada más tenía unos tenis que ponerme. Y yo iba cambiada con unos tenis. El predicador, el hombre que estaba ahí me dijo, tú no puedes predicar así, porque eso a Dios no le gusta. Y tú no te puedes parar en el altar porque tú lo que vas a hacer es que los demás pequen. Nadie me hubiese llamado la atención y nada. Entonces mi mente se turbó. Wow. Y el mensaje se me olvidó. Dios mío. No hallaba de dónde predicar, yo no sabía si adorar, cantar. No hallaba qué hacer. Y cuando yo voy, me acerco a donde mi madre, le digo, tal persona me dijo esto y esto y esto. Mami levantó su mano, empezó a orar y dijo, todo demonio de confusión que quiera hacer la guerra en este momento se va. Y cuando llegue el momento de presentar a la predicadora, le digo yo, mami, predica tú, que yo no voy a predicar. Me dice, mami, predica, que tú tienes que dar una palabra, eso es lo que el enemigo no quiere. Me acuerdo como ahora, yo empecé a predicar, yo no quería mirar a nadie, porque yo estaba encerrada en un bloque donde yo decía que Dios no me usaba, que Dios me había dejado sola, que yo estaba desagradando a Dios con la ropa que yo tenía puesta. Y yo sentí algo como que me pasó su mano,
por mi cabeza, y mientras yo empecé a leer, yo dije, donde se abra la Biblia y voy a predicar, porque como mi mente estaba en blanco, donde se abrió, ojalá me raje de ahí, voy a predicar. Yo abrí la Biblia, empiezo a leer la Biblia, se metió una gloria, veo yo que una hermana cae danzando por un lado, otras se prendieron y empiezo a ver que hay mucha gente hablando en lengua. Yo me asusté y digo, ¿qué es lo que está pasando? Y yo empecé a predicar. No duré mucho, duré como 15 minutos y lo duré fue adorando. Gloria. Y cuando me acerco yo donde el varón y le digo, tú ves que no son los tenis que van a predicar, es quien Dios usa. Dios mío. En el lenguaje dominicano diríamos una galleta sin mano. Exactamente. Dios mío, eso está excelente. Amada, luego ya de todas estas experiencias que han sido muy interesantes, lo que venimos hablando, lo que nos has venido contando, me gustaría saber si tú has tenido la oportunidad también de poder ver ángeles. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, un día yo estaba en mi casa sola. Yo veo algo vestido de blanco que me cruza rápido por el frente. Yo me quedo así y yo pienso que es mi mente que está imaginando cosas y yo no le presto mucha atención. Y cuando yo siento eso, como que me abraza. Wow. Y yo digo, pero yo no sé qué es lo que yo estoy sintiendo. Y yo empecé a adorar y yo escuchaba unos sonidos raros y escuchaba unas voces que se unían a mi canto. Wow. Y varias veces me ha pasado que yo cantando escucho esas voces que se me unen. Y mami un día vio 2 ángeles que estaban parados enfrente de la puerta mientras yo estaba cantando. Y yo le pregunté a mi madre que qué era lo que estaba pasando, que cuando yo adoro yo escucho unas voces que se me unen. Y un día lo probé con una canción que yo me hubiese escrito, que nadie se la sabía, pues yo pensaba que cuando vine a ver a mi compañera de canto que estaban cantando, y decidí adorar una canción espontánea, y yo escuchaba esas voces que se unían conmigo. Wow. Y mami dice, es que no te asustes, que son los ángeles que cantan contigo. Wow. Y una mujer estaba pasando por un proceso, y yo empecé a adorar. Y la mujer salió testificando de que Dios la sanó. Santo, Dios mío. O sea que tú ya has experimentado sanidad a través de la adoración. Y liberación. Santo. Liberación, cuéntame un poco de eso. ¿Cómo ha sido ese proceso o esa experiencia? Yo estaba adorando en una iglesia donde me rechazaron. Sí. Y tuve la oportunidad de, como dicen, una galleta sin mano, de ver que yo fui escogida por Dios. Y yo empecé a adorar una canción, y cuando miro a mi alrededor, hubo una mujer que salió endemoniada. Wow. Nadie podía ponerle la mano, esa mujer estaba totalmente descontrolada, y yo empecé a adorar. Y dio un grito que yo hasta me asusté, y la mujer fue liberada. Dios mío, fue libre. Santo. Bueno, veo que me has contado que a veces empiezas a adorar, y veo que tus adoraciones, ¿verdad?, nacen o salen de ti. ¿Cuál es el momento más donde tú más te inspiras para cantarle a Dios? O sea, porque sabes que hay personas que se inspiran muchas veces cuando estamos, por ejemplo, los varones, cuando estamos clavando un clavo, haciendo algo, empezamos a cantar y adorar, y ahí nace una adoración. En el caso de las mujeres, muchas veces me imagino que le llegan los mensajes y las adoraciones mientras están fregando o cocinando, ahí donde salen. Bueno, de hecho, he escuchado de predicadores que han dicho que en la cocina, cuando fregan, cuando cocinan, es donde salen los mejores mensajes, donde reciben los mejores mensajes. ¿En qué momento es que tú te sientes más cómoda, donde te fluyen las mejores adoraciones? Cuando estoy fregando sola en mi casa. Gloria. Cuando no hay nadie. O sea que es cierto lo que dice aquel o aquella predicadora. Yo incluso llevo una bocina hacia la cocina. Yo cierro la puerta, cierro ventana, no dejo nada abierto, que no entre nadie. Y yo subo la bocina, que nada más me escucho, que no escucha nada, no escucho si alguien toca, no escucho nada. Y pongo un instrumental y empiezo a adorar a Dios de manera fluida. Incluso los mensajes que yo he dado, donde Dios ha hecho cosas grandes, es cuando yo estoy sola en casa. Pero también otra forma es que cuando yo siento la presencia de Dios, sale cada vez un cántico nuevo. Y incluso en mi iglesia, cuando estamos los músicos, cuando estamos tranquilos, que están dando el mensaje, que está el instrumental suave, estamos ahí tranquilos, yo empiezo a sacar adoraciones, empiezo a adorar, empiezo a fluir,
hasta que llega un momento que cuando me entregan el micrófono para que siga la adoración, Sí. siempre se entra una gloria. Wow. Y mi compañero y yo empezamos a hacer adoraciones espontáneas. Sí. E incluso con canciones de otras personas, Ujú. le hemos cambiado las letras. Sí. Y hemos seguido adorando a Dios y Dios ha hecho un mover terrible con Wow. nosotras. Es maravilloso lo que me has venido contando. Es verdaderamente algo a otro nivel. Gloria al Señor. Amada, más o menos, ¿qué puedes tú recomendarle o qué consejo le puedes dar a una persona que esté atravesando situaciones similares a la tuya? Por ejemplo, que en su iglesia esté atravesando procesos de rechazo, procesos que no creen en su ministerio. ¿Qué consejo tú le puedes brindar? Bueno, el mayor consejo que yo pudiera darle es que se firme verdaderamente en Dios. Edificar nuestra casa sobre la roca firme, porque si la edificamos sobre la arena, viene la ola y se la lleva. Así es. Lo que yo utilicé para yo poder salir del proceso fue desenfocarme de lo natural y enfocarme en lo sobrenatural. Gloria a Dios. No mirando quién me rechazara, quién me humillara o quién no quería ayudarme. Yo solamente me enfoqué en que Dios es el dador de la vida, nuestra roca, nuestro fundamento, quien nos sopló aire de vida sobre nuestra vida, y yo pude salir. Y a esas personas que se encuentran pasando por el mismo proceso, la misma circunstancia por la que yo pasé, que se acuerden que todos tenemos una identidad, y la identidad es que somos llamados hijos de Dios. Amén. Y esa es la identidad más grande que yo pudiera identificar. Ujú. Y es que cuando nosotros somos escogidos por Dios, van a querer humillarnos, Así van a es. querer menospreciarnos. Ujú. Pero para poder sacar el vino hay que machacar las uvas. Así es. Y así mismo, para poder sacar la esencia de nosotros, tenemos que ser procesados. Así es. Y tenemos que ser como el oro pasado por el fuego. Así es. Porque dice un refrán que todo lo que brilla no es oro. Y si verdaderamente queremos saber si somos oro, tenemos que ser procesados. Así es. Y tampoco no podemos entrar a un horno, una vasija de plástico o una de barro. ¿Cuál es la primera que se entra? La de barro, porque es la que va a soportar, la que va a aguantar. Mi primer mensaje fue del libro de Jeremías, su capítulo 18, donde habla del alfarero y el barro. Y mientras ese mensaje Dios me lo dio, yo le decía que yo quería ser igual que el barro, dejar que Él me moldee a su forma. Wow. Y es lo mismo que yo les recomiendo, que nos dejemos moldear de Dios y grandes cosas nosotros veremos. Wow, gloria al Señor. El tiempo que hemos pasado aquí ha sido maravilloso. Hemos escuchado palabras que nos ayudan, palabras que nos empujan a creer, a creer más en lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Y a fortalecer nuestra fe. Yo quiero que ya para la parte final, para despedir este segmento, yo quiero que tú eleves una de tus adoraciones y a la misma vez termines orando por esa gente que nos está viendo ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entona una de tus canciones y gloria al Señor. Las Ahí mías. fluye. La Gloria mía al ahora Señor. mismo no me acuerdo cómo Amén. inicia la mía propia, pero puedo cantar otra. Tú cantaste un poquito ahorita. Puedes seguir en esa misma. Y ahí mismo terminamos orando por las personas. Señor y mi Dios, Gloria a Dios. Eres alto y sublime, eres poderoso, lleno de gloria y majestad. Y hoy me poso ante tus pies para adorarte, mi Jesús. Hoy mi corazón te abre la puerta para que mores en mi interior. Jesús, Jesús, Jesús. Cuando te adoro mi alma fluye, mis cargas se van, todo vuelve a ser mejor. Cuando te adoro mi alma fluye, mis cargas se van, todo vuelve a ser mejor. Tú eres
soberano, eres victorioso, Rey maravilloso, ante ti hoy me postro, Jesús. Wow, gloria a Dios. Wow, poderoso. Amada, vamos a orar por esa gente y así, para así ser despedido. Gloria al Señor. Tú eres digno de alabanza, Gloria Espíritu a Dios. Santo de Dios, merecedor de toda alabanza, Amén. merecedor de toda honra y gloria, Espíritu de Dios. En este momento, Señor Jesús, te presentamos todas las personas que se encuentran en este momento, Espíritu de Dios. Mira que este testimonio sea para bendición en su vida, Gloria a Espíritu Dios. Santo de Dios. Tú conoces cuál es su situación, Señor Jesús. Tú sabes cuál es su proceso que están pasando, Señor Jesús. Que seas tú dándole el aliento, la fuerza que necesitan, Señor Jesús, Sí, para Señor. poder perseverar en tu camino. Que seas tú levantándolo del polvo si se encuentran en el polvo, Señor Jesús. Que seas tú levantándolo de la enfermedad o el proceso que se encuentran pasando, Señor Jesús. Mira eso que se encuentran en la misma circunstancia por la que yo pasé, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ayúdalo a perseverar en tu camino, Señor Jesús. Dale la fuerza que verdaderamente necesitan, Señor Jesús. Aun cuando los demás los rechacen y otros no quieran darle el abrazo que necesitan, sea tú Gloria a llevándole Dios. ese abrazo que necesitan y depositándole ese aliento de vida sobre ellos en el poderoso nombre Sí, tuyo, Señor. Espíritu de Dios. Amén. Wow, maravilloso el tiempo que hemos pasado acá en este testimonio, ¿verdad? Con la amada. Ha sido muy poderoso, un tiempo que no hay desperdicio. Gloria al Señor. Hemos llegado a la parte final. Le agradecemos a usted por permanecer ahí con nosotros. Gracias por ser parte de este equipo de Excelencia Cristiana. Gracias por estar siempre con nosotros, apoyándonos con los videos. Te pedimos que nos ayude a compartirlos, que le dé like, que lo compartas con todo el mundo en tus redes sociales. Amada, me gustaría que usted le pueda dar las redes sociales a las personas donde la pueden seguir, el nombre de su ministerio, cómo pueden contactarla. El nombre del ministerio, por ahora mismo no tengo redes disponibles, tengo que crearla. Amén. El nombre de nuestra agrupación es Aliento de Vida y para contactarme al número 829-372-7567. Gloria a Dios. Amén. Poderoso. Dios le bendiga y le guarde. Ya usted escuchó a la amada. Si desea invitarla a cualquier actividad, ahí está disponible. Ya usted pudo escuchar su contacto. Puede llamarla. Y ahí yo sé que estará para la gloria y honra del Señor. Estuvo acá con usted su hermano Yurkelis Matos y la hermana Noemí Hernández Morel. Ha sido un placer y un honor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.